Según el texto bíblico, como en los libros de Samuel y en los libros de los reyes, el rey David fue el más célebre de los reyes de Israel. De hecho, él logró unificar las tribus de Israel y bajo su gobierno se vivió lo que para muchos es el periodo dorado del pueblo de Israel. Sin embargo, la alta crítica bíblica ha puesto en duda no solamente el reino de David, sino incluso su misma existencia. Por otra parte, hallazgos recientes parecen aportar evidencia del reino de David y de su posible existencia. Hoy te platico al respecto. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal, La Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y hoy vamos a hablar nuevamente del arqueólogo Joseph Garfinkel. Ya saben, uno de los favoritos del canal, y sobre la existencia del rey David. De acuerdo a la Biblia, el rey David sube al trono alrededor del siglo IX o siglo X antes de nuestra era. Se le describe como un pastor de ovejas, un músico e incluso se nos dice que era muy apuesto. Él alcanzó la fama después de vencer al guerrero Goliat en una batalla contra los filisteos y también logra ganarse el favor del primer rey de Israel, el rey Saúl, sirviéndole como soldado y como músico también. Sin embargo, la fama de David comienza a crecer desproporcionadamente, que incluso hace que Saúl sienta celos de él e intente matarlo en más de un par de ocasiones. Tras la muerte del rey Saúl y de su hijo Jonatán a manos de los filisteos, David es proclamado rey primeramente por la tribu de Judá y posteriormente por cada una de las tribus de Israel. Según el texto bíblico, bajo su reinado se conquista la ciudad de Jerusalén y la convierte en la capital del reino unificado de Israel y traslada el Arca de la Alianza a esa misma ciudad. La historia del rey David está llena de relatos épicos, pero también de algunos muy bajos. Encontramos grandes batallas, conquistas, adulterios, fratricidios, matrimonios y al final lo que pareciera ser una muerte en soledad. Eso es algo que yo nunca he entendido. O sea, ¿cómo que no encontraban quien calentase al rey? ¿Por qué tienen que llamar a una extraña para que duerma con él? ¿Y sus esposas y sus concubinas? En la literatura profética, David es exaltado como ese rey ideal. E incluso él forma parte de lo que sería el prototipo de el Mesías futuro. De hecho, se supone que de su linaje vendrá ese Mesías. Pero, como dije en la introducción, algunos estudiosos de la denominada escuela minimalista han cuestionado fuertemente la existencia del rey David. Eruditos del calibre de Israel Finkelstein llegaron a declarar ya tiempo pasado, que David era en realidad un rey creado e idealizado con la finalidad de darle un pasado glorioso al pueblo de Israel, una leyenda que fue creciendo desproporcionadamente con el tiempo. Algunos estudiosos, como Thomas L. Thompson, profesor de la Universidad del Antiguo Testamento de Copenhague, proponen que la historia del rey David es un relato heroico legendario, muy al estilo de los relatos del rey Arturo. Por otro lado, la escuela maximalista está en desacuerdo con este tipo de hipótesis y teorías. Respecto a la escuela maximalista y minimalista, te recuerdo que cada una son escuelas de pensamiento de la forma de acercarse ante los hallazgos bíblicos. La escuela maximalista es aquella que ya de antemano establece que la Biblia contiene historia fehaciente y la escuela minimalista obviamente descarta la Biblia como una fuente histórica. Tengo ya en el canal varios videos acerca no solamente de David y todos estos relatos de su adulterio, de Goliat, etcétera, sino también respecto a la arqueología bíblica. Te los voy a dejar en la descripción y también aquí arriba para que los veas. Ahora, hablando de arqueología, ¿qué ha aportado la investigación arqueológica respecto al rey David? Esto va a ser interesante. Pues contamos con la estela de Tel Dan, la cual fue descubierta en 1994 y que data de alrededor del siglo IX antes de nuestra era. En ella se hace mención de la conquista del rey Asael de Damasco sobre un rey de la llamada Casa de David, por lo cual esta estela constituye para muchos, sobre todo los creyentes,
como una prueba fehaciente del fundador, pues, de esta dinastía y de esta casa. Si no conoces la estela de Tel Dan y te gustaría saber un poco más sobre esto, déjame en los comentarios y realizamos un video. Por otro lado, también tenemos la estela de Mesha de Moab, que data también del siglo IX antes de nuestra era, donde los epigrafistas André Lemieux y Émile Puig propusieron que también era mencionada la llamada Casa de David. Pero es importante resaltar que esto está aún bajo controversia. También en la descripción del video te voy a dejar un link para que leas acerca de ello. Pero vamos al centro de este video. ¡Ya era hora! El profesor Joseph Garfinkel, titular de la cátedra Yigal Yadin de Arqueología en el Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, publicó en junio de este año 2023 un artículo que proporciona, según él, pruebas de que el reino de Judá fue establecido a través de un sistema de gobierno centralizado durante lo que conocemos como el periodo de reinado de David. El artículo se llama La planificación urbana temprana en el reino de Judá, y en este artículo él explica cómo algunos eruditos han afirmado históricamente, contrario a lo que dice el registro bíblico, que la expansión de Judá comenzó apenas a partir del siglo IX o incluso hasta el siglo VIII antes de nuestra era, pero que los datos que él ha descubierto presentan una perspectiva diferente. A muchos eruditos les gusta creer las teorías de que el rey David nunca existió, o que no había ningún reino en la época de David. Estas teorías son un desperdicio y carecen totalmente de evidencia. Como arqueólogo, mi trabajo es ir al campo y recopilar datos en sitios arqueológicos importantes, datos que arrojan luz sobre lo que realmente sucedió en el siglo X antes de nuestra era. Hasta ahora he excavado en 3 sitios que se relacionan con el siglo X. Los 2 primeros sitios son Khirbet Qeiyafa y Khirbet el Rai. Nuestra excavación en Khirbet Qeiyafa muestra que era una gran ciudad fortificada. Hemos descubierto inscripciones, edificios públicos, objetos metálicos y otros materiales que demuestran que realmente se trata de una ciudad muy grande e importante. Nuestra excavación en Khirbet al-Rai, por otro lado, ha revelado una pequeña aldea. Disponemos solo de 6 habitaciones de la época del rey David, así que juntas tenemos una ciudad y un pueblo de la época de David, dijo Joseph Garfinkel en una entrevista realizada por el Armstrong Institute. ¿Cuáles son las implicaciones de lo que hemos encontrado en Khirbet Qeiyafa? En primer lugar, Khirbet Qeiyafa se construyó con una planificación urbana específica. Tenemos una muralla casamata. Se trata de una muralla de la ciudad que tiene 2 muros paralelos. Hay una pared exterior, una pared interior y en medio tenemos habitaciones. En cierto modo es una muralla hueca de la ciudad. No es tan fuerte como una sólida muralla de ciudad, pero por otro lado es más barato y puedes construirlo más rápido. Por lo tanto, este tipo de muralla casamata tiene ventajas y desventajas. Pero esto es claramente lo que tenemos en Khirbet Qeiyafa. Después de investigar más, descubrí que tenemos una planificación urbana similar en el nivel 4 de Bet Shemesh, agregó Garfinkel. Khirbet Qeiyafa parece exhibir una planificación urbana similar a otras ciudades del reino de Judá, lo que sugiere la existencia de un gobierno centralizado que podría ser de la época del rey David. Los arqueólogos descubrieron indicios de cerámica importada de Chipre y objetos traídos desde Jordania y Egipto que muy probablemente contenían perfumes o medicamentos. Según Garfinkel, esto sería una clara evidencia de que la ciudad tenía una economía sólida. También se encontró evidencia de la actividad de una población más antigua en forma de milas de huesos, de cabras, de vacas y de peces. Al parecer también estas paredes de casamata, con su diseño de paredes dobles y tabiques transversales que dividían las cámaras, reflejan una planificación urbana típica de la época. Khirbet Qeiyafa es como una Pompeya bíblica de la época de David. Fue construido y destruido en 20 o 30 años,
por lo que hay en su interior es de la época de David. Esta es la primera vez que tenemos una especie de huella digital de cómo era la cultura material de la época de David, cómo era la cerámica, cómo eran los objetos de metal, cuál era la religión, cuáles eran los huesos de los animales, cómo era su economía, cuál era la conexión internacional, etc. Esto no se sabía antes. Cuando se excava un sitio que existió durante 300 o 400 años, es muy difícil encontrar 25 o 30 años. Entonces fue una especie de suerte. En la antigüedad fue una gran catástrofe que Kirvet Keyafa fuera destruido tan poco tiempo después de su construcción. Pero desde un punto de vista arqueológico, crea esa Pompeya bíblica de la época de David, dijo Garfinkel. También se destaca que en el periodo, por ejemplo, de los jueces, solamente se tenían pueblos pequeños de alrededor de 1000 a 2000 metros cuadrados, pero que estos centros urbanos que se han descubierto tienen 25 veces más el tamaño de esos pueblos pequeños. Es una verdadera revolución. En este momento, la gente no vive en pequeñas comunidades tribales ni en familias extensas. Ahora viven en una ciudad. Y una ciudad puede tener 4, 5 o 10 familias grandes. Entonces, es una forma totalmente diferente de organización social. Continuó diciendo el arqueólogo. Los artefactos principales que fueron descubiertos en estas excavaciones actualmente se encuentran en exhibición en el Museo de Israel como en el Museo de las Tierras Bíblicas de Jerusalén. Estos incluyen maquetas de santuarios, reliquias sagradas y posiblemente la escritura hebrea más antigua que se ha descubierto. Ahora, todo esto es una prueba fehaciente de la existencia del rey David. ¿Y qué respondería Garfinkel a las críticas de sus colegas respecto a estas declaraciones? Pues él nos responde lo siguiente. Nunca me ha preocupado lo que otros académicos pudieran decir. Siempre digo, tenemos datos nuevos, tienen una teoría colapsada, y esto es lo que ha sucedido una y otra vez. Pero también creo que a veces la gente no entiende cómo funciona la arqueología. ¿Crees que me es posible ir a Washington, D.C., excavar y encontrar al hombre Abraham Lincoln? No es posible. Entonces, en cierto modo, no es posible encontrar a David. Pero, ¿qué vemos? Vemos la transición de una comunidad tribal a un estado. Y podemos ver qué ocurrió alrededor del siglo X antes de nuestra era, la época de David. Pero no podemos tener al propio David. En la arqueología no es posible encontrar una sola persona. Y lo mismo, por cierto, con Salomón. No puedes encontrar a Salomón. Pero tenemos tradiciones de que en la época de Salomón hubo intensas actividades reales, actividades de construcción en Jerusalén, como un palacio y un templo. Y en Kirvet Keyafa tenemos un modelo de construcción, un modelo elaborado que tiene las mismas características arquitectónicas que aparecen en la Biblia en relación con las actividades de construcción de Salomón. Entonces puedes ver que este tipo de edificio real era conocido en Jerusalén ya en la época de David y Salomón. Y bueno amigos, como vemos, los hallazgos realizados por Joseph Garfinkel no demuestran, sin sombra de duda, la existencia del rey David, pero muestran cómo pudo ser esa época en la cual se ha fechado el reino de David, y que en este periodo ya existían ciudades israelitas organizadas y fortificadas, y que al parecer no era solamente un reino tribal, como algunos críticos afirman. En la descripción del video te voy a dejar el artículo original de Joseph Garfinkel y el link a la entrevista que le realizó el Armstrong Institute para que los vayas a revisar. Pero antes de eso, tú dime, ¿qué piensas sobre este tema? ¿Crees que alguna vez encontremos una prueba fehaciente, sin sombra de dudas, que nos deje ver que David realmente existió? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este video y te interesan estos temas de arqueología bíblica, de crítica bíblica, de ciencias bíblicas, recuerda dejarme tu like y suscribirte si no te has suscrito. Nos vemos pronto. Shalom.